Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer activo el premio Valech del periodo 2019-2020. El premio Valech, como todos saben, se instituyó en reconocimiento a la trayectoria científica del profesor Enrique Valech, destacado ficólogo argentino, con el propósito de alentar a jóvenes investigadores en temas ficológicos. En esta oportunidad se presentaron 3 postulantes, los doctores Diego Frau, Elena Fabro y María Luján García. El jurado estuvo integrado por las doctoras Claudia Gueymaliños y Gabriela Mataloni. Y bueno, el elegido fue el doctor Diego Frau. Diego es doctor en Ciencias Biológicas, obtenido el título en la Universidad Nacional del Litoral, y además ha obtenido un máster universitario en Gestión Ambiental de Recursos de Sistemas Hídricos, otorgado por la Universidad de Cantabria en España. Durante su formación de posgrado y hasta la actualidad trabaja en el Laboratorio de Plancton del Instituto Nacional de Limnología, INAL y CONICET. Es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnología del CONICET. Tiene trabajos publicados en revistas científicas y hasta un capítulo de libro. Sus trabajos se refieren a aspectos muy diversos de la ecología del fitoplancton de aguas continentales, que van desde el estudio de los agentes modeladores del fitoplancton hasta el rol de este en las tramas tróficas planctónicas. Demuestra un gran interés por interpretar la relación entre el fitoplancton y la calidad del agua. Junto a sus colegas, ha demostrado que el análisis de los grupos funcionales y la aplicación de los índices específicos son valiosos para inferir procesos de eutrofización y contaminación orgánica en ambientes acuáticos continentales. Además, ha realizado estudios pormenorizados de los sedimentos de embalses, lo que le ha permitido comprender la evolución y el desarrollo de las recurrentes floraciones de cianobacterias que afectan dicho ecosistema. Esta diversidad temática compone un cuerpo de conocimiento al servicio de la detección, análisis de problemas ambientales, particularmente aquellos relacionados con la contaminación de cuerpos de agua en cuencas pampeanas sometidos a una fuerte contaminación. Diego, además, ha realizado trabajos de asistencia técnica a empresas públicas y privadas. Ha dirigido una tesina y una pasantía. Y por todo esto, felicitamos a Diego, y es por las razones por las que ha obtenido el premio Valech, y esperamos que este premio represente un aliciente importante para su continuo avance en su carrera profesional. Diego en esta oportunidad nos va a ofrecer una conferencia sobre su trabajo en el campo de la ecología del fitoplancton de aguas continentales, comentándonos sus experiencias en esta temática desarrollada en diferentes regiones del país, labor científica que ha desarrollado tanto en colaboración con gente de su grupo de trabajo como con investigadores tanto del país o del extranjero. La conferencia que nos va a ofrecer Diego se titula Aproximación a los factores de control natural y de origen antrópico del fitoplancton como herramienta en planes de gestión integrada de ecosistemas acuáticos continentales. Nuevamente, muchas felicidades, Diego, y te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Bueno, genial. Bueno, antes que nada agradecer a la asociación y al jurado que consideró que era merecedor de este premio. Para mí la verdad que es un placer poder contarles hoy un poco lo que he hecho en mi breve trayectoria como ficólogo. Así que bueno, sin más
dilaciones, les empiezo a contar un poco mi presentación. Básicamente, digamos, el marco teórico que aúna todo mi trabajo y, digamos, y a donde pretendo enfocarme es a la, como lo dice el título de la presentación, es a la gestión integrada de recursos hídricos, que implica, en primer lugar, lo que es generar información de línea de base, hacer principalmente sobre las presiones ambientales y sobre las características ecológicas de diferentes sistemas acuáticos continentales, identificar cuáles son las problemáticas ambientales asociadas a esos ambientes, identificar actores claves que intervienen en esas problemáticas para luego generar estrategias de educación ambiental, diferentes estrategias. La educación ambiental es como una temática súper amplia que es la que estoy empezando a trabajar, para finalmente poder participar o, digamos, generar información que sirva para planes de manejo de uso sustentable de estos ecosistemas. Entonces, bueno, en mi recorrido como ficólogo podría empezar cuando me recibí de licenciado en biodiversidad en el año 2009. En el año 2010 tuve la posibilidad de conseguir una beca de Fundación Carolina y me fui a España a hacer una maestría en gestión ambiental de sistemas hídricos. En el 2012 terminé la maestría y empecé el doctorado en ciencias biológicas, que lo terminé en el 2016, donde arranqué con el postdoctorado. Luego, ya desde el postdoctorado hasta el año 2020, que fue cuando logré entrar a la carrera de investigador en CONICET. En ese tiempo, como compartía Ricardo, trabajé en varios temas relacionados siempre o casi siempre con lo que es la ecología del fitoplancton, pero ya podría decirse que desde 2017 en adelante he comenzado a enfocarme más en estas cuestiones de la gestión integrada de recursos hídricos. Entonces, bueno, digamos, en realidad todas estas cosas que hago y que vengo haciendo no las he hecho solo. Con el tiempo he generado lo que yo llamo una red colaborativa de conocimiento con investigadores tanto nacionales como internacionales, a los que respeto y admiro profesionalmente. Está en primer lugar la doctora Patricia Marconi. Patricia es doctora también en biología, fue directora de parques nacionales. Ella vive en Salta ya desde hace muchos años, pero enfoca todo su trabajo en lo que es la conservación de ambientes de Catamarca. Después está la doctora Magdalena Licursi, Malena, para la que los conocemos. Malena se formó en La Plata, trabajó muchos años en el ILPLA y desde hace unos años trabaja con nosotros en el laboratorio de limnología del INALI. Malena también es ficóloga, se especializa en lo que es ecología de diatomeas asociadas a sustratos y, digamos, me une a ella el hecho de que, en primer lugar, es mi codirectora de carrera de investigador y además nuestro interés mutuo por las alteraciones antrópicas y cómo responden las microalgas a estas alteraciones. Luego está la doctora Paula de Tesanos Pinto. Paula trabaja en el Instituto Darwinian en Buenos Aires, es ficóloga también, especialista en ecología de cianobacterias, y con Paula trabajamos en cuestiones relacionadas con lo que es gestión de riesgo de floraciones de cianobacterias. Luego está la doctora María Florencia Gutiérrez. Con Flor trabajamos en el laboratorio en el mismo laboratorio con Malena, en el INALI. Flor es especialista en zooplancton y sabe muchísimo, tiene una fuerte formación en ecotoxicología, y con ella trabajo en todo lo que son temas relacionados con alteraciones antrópicas en arroyos pampeanos. Después está Rodrigo Sinistro, que fue mi director durante el doctorado y el postdoctorado. Rodrigo está fuertemente abocado ahora a lo que son temas relacionados con restauración y mitigación ambiental de la eutrofización en lagunas urbanas, que es el tema con el que trabajo principalmente hoy en día con Rodrigo. Luego está Adonis Giorgi, que, bueno, no sé si requiera demasiada presentación. Adonis es un destacado ficólogo en Argentina, trabaja en el INEDES, en
Luján, en provincia de Buenos Aires, y tengo la suerte de que sea mi director de carrera, y también, digamos, bueno, Adonis sabe muchísimo y tiene una fuerte formación en ecología, pero también todas estas cuestiones relacionadas con alteraciones antrópicas y sistemas acuáticos. Y después también trabajo con Alfonso Pineda. Alfonso es colombiano, pero trabaja en Maringá desde hace muchos años, en Brasil. Alfonso es ficólogo, tiene una fuerte formación en ecología teórica, y bueno, si bien lo conozco desde hace unos años, empezamos ahora a tener algunos proyectos en conjunto. Y después está Brendan Moran y Felicity Arengo, los dos de Estados Unidos. Con ellos trabajo junto con Patricia en Catamarca. Brendan es hidrogeólogo y Felicity, bueno, trabaja en la Universidad de Boston, y Felicity es también doctora en Ciencias Biológicas, trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, y nada, está muy interesada también en temas de cuestiones de ecología de flamencos, y particularmente lo que son temas relacionados a la conservación. Entonces, bueno, para arrancar entonces con los diferentes temas que he ido abordando durante mi breve trayecto como ficólogo, primero les presento los trabajitos que hice con Limnoperna fortunei. Limnoperna es un bivalvo invasor de origen asiático que ingresó a la cuenca del Río de la Plata alrededor del año 1990, y desde ahí se dispersó por Argentina, por Uruguay, por Brasil y bueno, otros países de Latinoamérica. Este primer trabajito que les muestro de 2013 fue básicamente mi tesina de grado. Trabajamos con una experiencia de mesocosmos, donde trabajamos con dos densidades de 128 y 256 individuos, y lo que queríamos ver era el efecto que tenía sobre la estructura del fitoplancton, y además estimar una tasa de filtrado. Y bueno, vimos que básicamente que a mayor densidad de individuos, mayor era el impacto sobre la densidad del fitoplancton, y calculamos una tasa de filtrado bastante alta, de 357 mililitros individuo hora, que era muy similar a una que había estimado unos años antes Sylvester en un estudio, pero de laboratorio con un monocultivo. Y el principal cambio que vimos fue un cambio en la estructura, en presencia de la estructura del fitoplancton. En presencia de Limnoperna, la estructura cambiaba de estar dominada por alitas unicelulares a flagelados, principalmente criptofisias y volvocales. Y en este otro trabajo lo que quisimos hacer del 2016, esto fue parte de un capítulo de mi tesis doctoral, quisimos ver cuestiones de selectividad alimentaria. Entonces le dimos a la Limnoperna le dimos un ensamble entero de algas para comer, y además le metimos en uno de los tratamientos rotíferos, porque queríamos ver si los rotíferos modificaban la selectividad de Limnoperna cuando estaban presentes, y vimos que, bueno, que el Limnoperna tenía una selectividad positiva con crisofisias, diferentes grupos de volvocales, ya sea unicelulares, xenoviales o coloniales, y tenía una alta selectividad alimentaria por euglenoideos, pero cuando le poníamos rotíferos veíamos que la selectividad en los euglenoideos disminuía. Y lo que sí vimos es que había una selectividad negativa por volvocales, criptofisias nuevamente, al igual que en el experimento anterior, y aparecían también las traquelomonas como organismos que no eran seleccionados positivamente por el bivalvo. De todas formas, con Limnoperna, bueno, no he vuelto a trabajar, me quedaron un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasaba con fracciones de tamaño más pequeñas? Siempre trabajé con individuos adultos, pero en realidad no se sabe mucho cómo es la selectividad alimentaria en fracciones de Limnoperna más chiquititas. Los adultos pueden medir hasta entre 3 y 4 centímetros de longitud de valva, pero pasan por muchos tamaños y algunos son realmente muy chiquititos. ¿Qué pasaba también con otros ensambles de fitoplancton? Probar, por ejemplo, con algas filamentosas o con grandes colonias mucilaginosas. ¿Qué pasa con el picoplancton? Estas fracciones de menos de 2 micras, y que en realidad no sabemos si Limnoperna la filtra, selecciona o no.
Y también trabajar con experimentos de campo, en realidad, porque la mayoría de los trabajos que se han hecho con limnapernas son experimentales, ya sea de mesocosmos o de microcosmos en laboratorio, pero el impacto real que tienen los ecosistemas no se sabe bien porque el limnaperna interacciona con un montón de otros organismos, tiene depredadores, por ejemplo, las cuestiones de las larvas depende mucho del pulso de inundación, bueno, y hay un montón de cuestiones anexas que podrían estar modificando la selectividad alimentaria de la limnaperna. Después, bueno, esto les cuento, esto no tiene nada que ver con la ficología, pero bueno, es parte de mi historia académica. En la maestría tuve que hacer una tesina para recibirme. No había ningún especialista en ficología y bueno, terminé haciendo mi maestría, mi tesis con Baccharis alimifolia. Baccharis es una planta que es nativa de acá de Argentina, es un arbusto, pero que supuestamente fue introducido como especie ornamental en España, y bueno, se disparó, se empezó a distribuir por todos lados, y es un problema bastante grave en España y en Francia, sobre todo en lo que son estuarios, porque lo que tiene Baccharis es que tiene todo un sistema de raíces superficiales, que lo que hacen es atrapar sedimentos. Entonces en los estuarios lo que hacen es alterar la influencia de la onda de marea. En la tesina trabajé en el estuario de Ollambre. El estuario de Ollambre es un pequeño estuario al norte de España que está colonizado por Baccharis. Y bueno, acá lo que hice fue trabajar con modelado de diferentes variables hidráulicas. Tenía los datos de cobertura de Baccharis del año 2009 y hicimos los cálculos de cobertura de vegetal de 2011. Y bueno, con todos esos datos hicimos un modelo de hábitat potencial para evaluar qué medidas podríamos usar para eliminar la planta. Lo que tiene el estuario es que, bueno, no sé si se ve bien en las figuras, las dos rías que forman el estuario tienen diques que limitan, acá hay uno y acá está el otro, que limitan el ingreso de la onda de marea. Entonces, bueno, básicamente propuse diferentes medidas para mitigar la presencia de la planta y medidas de seguimiento. Ya luego, en lo que es el tema interacciones tróficas, esto fue principalmente mi tema del doctorado. Trabajé con dos lagunas, una conectada lateralmente al sistema del río Paraná y otra completamente desconectada lateralmente. Y era un equipo donde estábamos trabajando. Yo hacía la parte de fitoplancton, pero también contaba con datos de peces, de zooplancton, toda la parte química. Y había también información sobre el Limnaperna fortunei. No me quiero extender mucho en esto porque, bueno, sería como muy largo. Pero bueno, básicamente vi que había diferencias en la laguna conectada lateralmente, había dominancia de criptofisias y mayor riqueza de especies, pero menores biovolúmenes. No había una relación con el zooplancton, porque estaba dominado principalmente por rotíferos, y los peces plantívoros solamente aparecían durante la fase de aguas bajas. Los nutrientes nunca eran limitantes. Y en la laguna desconectada era completamente diferente, los biovolúmenes eran mucho más altos, estaba dominado por eubenofisias y por dinofisias, había menor riqueza de especies, el zooplancton tampoco ejercía un efecto de control sobre el fitoplancton porque también estaba dominado por rotíferos, pero en este caso por el hecho de que los peces, que eran principalmente dominados por Cheirodon interruptus, dominaban el ensamble todo el año. Entonces, bueno, en la tesis publiqué varias cosas. Este fue un trabajo que en el 2015, donde trabajé con la laguna desconectada. El de 2016 creo que es el trabajo con una perna. El de 2017 es un experimento que básicamente queríamos ver si eliminábamos los peces, si el zooplancton era capaz de controlar al fitoplancton, y vimos que sí. Y después hay un trabajo de 2020 que no tiene nada que ver con la tesis, pero sí tiene que ver con interacciones tróficas y donde analizamos el efecto combinado de peces y cambios en la turbidez. Y después hay dos trabajos, que estos los tengo enviados. Uno es el póster que presento en las jornadas. Este trabajo lo hicimos con Alfonso y básicamente quisimos ver patrones de diversidad taxonómica en estas dos lagunitas, conectada y desconectada, y ver cuestiones de
cómo las variaciones ambientales y además factores temporales que no tienen que ver con variaciones ambientales en sí mismas afectan a la diversidad de estas dos lagunas. Entonces trabajamos con análisis de partición de diversidad, alfa, beta, gamma, y con modelos de redundancia para evaluar el efecto, sobre todo de estas cuestiones temporales, que es creo que lo más interesante que muestra este póster. Y este otro es un trabajito que lo tengo enviado, ahora justamente en estos días estoy haciendo, ya me lo devolvieron con correcciones, y es un trabajo de revisión sobre cuestiones relacionadas a diferentes mecanismos de depredación del fitoplancton en sistemas de Sudamérica, donde básicamente me puse a buscar a ver toda la información que había, cuáles eran las conclusiones que los autores sacaban, y básicamente enfocarme en los gaps de conocimiento, o sea, esas partes donde todavía hay que explorar un poco más. Ya después entrando en lo que es mi postdoc, el postdoc lo hice en una laguna urbana de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, que es donde vivo, es la laguna del Parque del Sur. Los muestreos en realidad esto fue con un proyecto que pedimos con Rodrigo en el 2014 por ahí, o 15, entonces los muestreos los hice antes de empezar el postdoctorado. Entonces, bueno, cuando ya empecé el postdoctorado me dediqué básicamente a escribir las publicaciones y publicarlos. Saqué varias cosas. El primero de los trabajos que hice fue trabajar con diferentes índices de calidad de agua. Yo venía mucho con la impronta de la maestría, con el tema de lo que es la Directiva Marco de Agua, donde en Europa tienen montones de índices de calidad de agua, pero nosotros en Argentina, al menos hasta ese momento, no había índices de calidad de agua que utilicen al fitoplancton como indicador. Entonces me puse a analizar alrededor de 12 índices diferentes, europeos, de Norteamérica, algunos índices generales, y evaluar que también respondían a la eutrofización, principalmente a lo que era el fósforo total. Y vi que de esos 12 índices había dos, el Q-index de PISAC y un índice de cianobacterias que respondían bien al fósforo, pero digamos básicamente que lo que era el índice de cianobacterias, si no había cianobacterias o había muy pocas, decía como que la calidad del agua era buenísima. Y el otro índice de PISAC, que contempla a todos los grupos de fitoplancton, era como mucho más moderado, y en realidad decía que la calidad del agua en esta laguna eutrofizada era bastante mala casi todo el año. En realidad la intención era poder proveer a un gestor que tenga necesidad de evaluar la calidad de agua de una laguna urbana, que tenga la posibilidad de usar un índice que haya sido validado. Este otro trabajo lo hicimos con Paula Tesanos. Nos enfocamos también en la laguna, pero en lo que eran las floraciones de cianobacterias. En 12 meses de muestreo tuvimos alrededor de 8 eventos de floración. Las floraciones, entonces quisimos ver primero qué variables ambientales controlaban las floraciones y además clasificar estas floraciones. Entonces las clasificamos según si eran floraciones mixtas o digamos formadas por una única especie, si estaban formadas por especies filamentosas o coloniales o combinadas, si eran floraciones de tipo dispersivas o acumulativas en superficie, y si había producción de heterocitos o no había producción de heterocitos. En este otro trabajo es un experimento que lo hicimos con una tesinista que, bueno, después en realidad no se terminó recibiendo nunca, pero bueno, el trabajo lo pudimos hacer. Es un experimento que también lo hicimos con Rodrigo, y lo que queríamos ver era métodos, digamos, económicos para lo que era reducción de fósforo reactivo soluble en la columna de agua. Y vimos que sí, lo que nosotros usamos fue vegetación y cal apagada. Y lo que vimos es que sí, digamos que la cal apagada y la cal apagada más de la vegetación tenía un efecto bastante fuerte en reducir el fósforo reactivo soluble en la columna de agua, pero a los pocos días había como un proceso de resuspensión y ese fósforo volvía a estar en la columna. Y además lo que quisimos ver es si esas medidas de mitigación de fósforo, cómo afectaban a la estructura del plancton. Entonces vimos que para el caso del fitoplancton había dos grupos,
lo que eran las nostocales y las filaciano, que eran básicamente leucospira, no se veían, digamos, empezaban a dominar en todos los, hacia el final del experimento, dominaban en todos los tratamientos y sobre todo en los tratamientos donde había cal o vegetación, como que no parecía importarles demasiado. Y para el caso del zooplancton vimos que cuando había vegetación había una mejora del ensamble, porque empezaban a aparecer cladóceros y copépodos que probablemente encontraban un refugio entre la vegetación, porque también todos los tratamientos tenían peces plantívoros que son súper dominantes en la laguna. Este otro trabajo también lo hice en la laguna del Parque Sur y básicamente la idea fue integrar toda la información que teníamos de zooplancton, de fitoplancton, toda la parte química. También hicimos análisis de estadio de resistencia de zooplancton y básicamente esto es el modelo que nos salió de la laguna, que es un modelo bastante típico de sistemas eutrofizados, donde el zooplancton está dominado por rotíferos micrófagos que no ejercen un efecto sobre el fitoplancton. En general, sí hay un efecto de depredación que vimos sobre las pequeñas clorofisias, tipo unicelulares como clorela. Los peces plantívoros no ejercían un efecto cuando nosotros hicimos los muestreos sobre el zooplancton. Estos peces plantívoros son alrededor de 6 especies diferentes, son omnívoros, comen de todo, pero no encontramos zooplancton, cladóceros y copépodos porque básicamente no hay en la columna de agua ni tampoco en los sedimentos, estadios de resistencia. Y sí vimos que los nutrientes obviamente no eran limitantes, había siempre altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, y eran básicamente los cambios en las variables ambientales lo que condicionaban la estructura del fitoplancton. Después, ahí ya saliendo de mi postdoc, hicimos unos trabajos, publicamos un trabajo con Adonis y 2 tesinistas, uno de especialización y otra de grado, que eso sí se recibieron. Trabajamos en el arroyo Las Tunas. El arroyo Las Tunas es un arroyo que desemboca en el arroyo Las Conchas, que a su vez desemboca en el río Paraná, en Entre Ríos. Es un arroyo que está fuertemente impactado por la agricultura y también, hay un parque industrial cerca y además tenés 2 asentamientos urbanos, la ciudad de Paraná y la ciudad de San Benito. Entonces acá nos propusimos hacer una transecta con 3 puntos de muestreo en el arroyo y queríamos evaluar cómo era la calidad del agua en este arroyo utilizando al fitoplancton. Entonces usamos el índice de Borix, que básicamente es el índice de PADISAC, el Q-index de PADISAC, pero modificado para ríos o para ambientes lóticos, digamos. Y vimos básicamente que el arroyo tenía un fuerte impacto de eutrofización y de materia orgánica, y la calidad del agua varía a lo largo del año y entre las secciones de muestreo, con leves mejoras hacia la sección 3, que es la menos impactada, digamos. Después otro trabajo también con arroyos. Estuvimos trabajando en un sistema de arroyos del sur de la provincia de Santa Fe. Acá ya nos quisimos meter con otras alteraciones antrópicas, incluimos toda la parte de pesticidas, metales pesados, toda la parte de materia orgánica, eutrofización, y que quisimos ver fue ver cómo las comunidades planctónicas respondían a estas alteraciones antrópicas. Lo que vimos es que durante los muestreos había una fuerte separación en lo que eran los muestreos de noviembre, había predominancia básicamente el problema era principalmente los nutrientes y la materia orgánica y la presencia de AMPA. Y en los muestreos de abril lo que pasaba era que había más problemas relacionados con la presencia de metales pesados, de plomo, cobre y cromo, que pasaban los límites permitidos, digamos. En este caso les muestro los datos de fitoplancton. El fitoplancton estuvo dominado principalmente por diatomeas. Trabajé acá con el grupo funcional de Reynolds. Principalmente son diatomeas tipo meroplánticas y algunas diatomeas que son bentónicas, pero que también se desprenden y van a parar a la columna de agua.
Lo que sí fue interesante de este trabajo es que cuando calculamos lo que eran óptimos de tolerancia ambiental, vimos que para el fitoplancton había dos variables que respondían bien, que era la materia orgánica y los nutrientes, y que los grupos que estaban presentes tenían altos niveles de tolerancia. Entonces, lo que vimos es que si bien los ambientes estaban fuertemente impactados por la actividad antrópica, el fitoplancton estaba adaptado a esas condiciones. Lo mismo pasó con el zooplancton. En estos otros dos trabajos, estos son trabajos que hicimos en Salto Grande y mi participación fue básicamente gracias a la generosidad de Paula, Paula Tesanos, que consideró que podía hacer una contribución sustancial. En este primer trabajo, los dos trabajos son de Daniela Gangui, que fue tesista de maestría de Paula, ya se recibió. En este primer trabajo trabajamos con sedimentos, con cuestiones de paleolimnología. Lo que básicamente se hizo fue analizar paleopigmentos, se hicieron dataciones de esos sedimentos y se analizaron diferentes secuencias temporales de diferentes variables ambientales para ver cuándo se había comenzado a degradar la calidad del agua en el embalse, y vimos que esto empezó en el año 2003, que fue coincidente con la llegada del Hypnoperna fortunei al embalse, este bivalvo invasor que les comentaba al principio, donde ahí se produjo un aumento bastante abrupto de la concentración de clorofila, aparecieron las floraciones de cianobacterias, y coincidió además también con un aumento de la temperatura media del aire y una disminución de la velocidad del viento. Y en este otro trabajo, que este lo tenemos enviado, nos enfocamos básicamente en lo que era la gestión de riesgo por floraciones de cianobacterias. Esto es un trabajo bastante complejo, porque tiene un montón de cosas diferentes que analizamos. Trabajamos con cianobacterias, con datos de campo, con datos satelitales, con datos de campo de Escherichia coli. Trabajamos con un método de monitoreo de floraciones de cianobacterias que utilizan actualmente en Salto Grande, que es el cianosemáforo. Y además se hicieron encuestas para ver el tema del potencial riesgo por intoxicaciones con cianobacterias. Y todo eso lo combinamos en un trabajo que lo tenemos enviado actualmente. Después, esto transversal a todo, desde el año 2009 hasta ahora, he estado trabajando también en humedales de altura de Catamarca, con Patricia, Brendan y Felicity principalmente. En estos 10 años he hecho campañas de muestreo, 5 campañas de muestreo diferentes, siempre se hacen en verano porque las lagunas estas, bueno, en realidad estos humedales en general son difícil acceso en el resto del año, o están congelados o se secan. Pero bueno, he hecho muchas cosas relacionadas con cuestiones de educación ambiental. Trabajamos con talleres con docentes sobre cómo abordar el método científico. Esto fue porque los docentes de uno de los lugares donde vamos, que es el Peñón, tenían dificultades para presentarse a ferias de ciencias, porque básicamente le rebotaban constantemente los trabajos que presentaban. Entonces, bueno, hicimos un taller de cómo abordar el método científico en el aula. Hicimos actividades de divulgación científica sobre humedales con alumnos de escuelas primarias y secundarias en varios lugares, en varias escuelas, donde básicamente la idea es contarle a la gente qué son los humedales, cuáles son sus características y por qué son importantes. Hicimos también capacitaciones a monitores ambientales acerca de la toma de muestras limnológicas. Esto era básicamente, la idea era explicarles, digamos, variables ambientales limnológicas básicas que pueden estar indicando cambios por alteraciones antrópicas. Talleres participativos con comunidades locales sobre caracterización de humedales y problemas ambientales vinculados. Esto lo hicimos el año pasado y está fuertemente vinculado por el incremento abrupto en la actividad minera y la cantidad de proyectos relacionados con la extracción de litio en salares que hay actualmente en Catamarca. También una cartilla sobre humedales de altura. Esto ya lo hicimos, pero bueno, está en una fase más de edición, donde esta cartilla está financiada por Wetland International, y la idea es
digamos, generar información de línea de base de qué son los humedales, qué características tienen y cuáles son las problemáticas ambientales asociadas. También hay un podcast, bueno, son varios podcasts en los que en uno de ellos participé, también de Fundación Humedales y Wetland International, están en Spotify y en alguna otra plataforma, también relacionados con cuestiones de conservación de humedales. Y a lo largo del tiempo también he sacado 3 artículos de divulgación, 2 publicados en Ciencia Hoy y uno en Bioica, que ese lo tengo aceptado, lo están ahora en edición, y 2 papers, de los cuales uno ya está publicado y es cuestiones de limnología básica de algunos de los humedales, y el otro, que ese lo estamos por enviar ahora la semana que viene, que ya se nos acerca el deadline porque es una special issue, donde básicamente integramos toda la parte de hidrogeología con la parte de limnología y dinámica de aves. Resumiendo, porque bueno, como verán, digamos, he dicho varias cosas y parecería que nada tiene que ver con nada, pero bueno, en realidad mi trayectoria ha estado signada fuertemente por oportunidades que van apareciendo y bueno, uno decide si las acepta o no, coyunturas externas, que muchas veces, muchas cosas las hice digamos, sin tener financiamiento y bueno, y uno digamos, se va buscando la vida. Y también inquietudes personales, principalmente vinculadas con esto de que a mí siempre me interesó mucho las cuestiones del impacto antrópico y lo que es la gestión ambiental. Entonces, básicamente, para darles una idea más general, actualmente trabajo en 3 tipos de ambientes acuáticos, lo que son humedales de altura, arroyos pampeanos y lagunas urbanas. En humedales de altura trabajo con cuestiones relacionadas con interacciones tróficas y con alteraciones antrópicas, principalmente lo que es minería. En arroyos pampeanos estoy más interesado en las cuestiones de eutrofización cultural y, digamos, alteraciones antrópicas, principalmente lo que son alteraciones en lo que es nutrientes, materia orgánica, pesticidas, metales pesados. Y lo que hago en lagunas urbanas y también en embalses, con Paula, que está más relacionado con cuestiones de floraciones de cianobacterias, mitigación de floraciones de cianobacterias y mitigación de eutrofización cultural. Todo lo que es interacciones tróficas y lo que es el tema del Hypnoperma fortunei, hoy lo he dejado un poco de lado, quizás, no sé, lo pueda retomar en algún momento con alguien que tenga ganas de trabajar en el tema. Para cerrar entonces esta charla, y creo que la fui a toda velocidad, espero que se haya entendido, bueno, básicamente retomar esto, que mi interés, digamos, en la ficología está fuertemente vinculado a lo que es la gestión integrada de recursos hídricos. Hasta ahora estoy enfocado en esto, en generar información de línea de base y identificar problemáticas ambientales, y he hecho algo de educación ambiental. Pero bueno, digamos, mi idea al menos es que mi carrera como ficólogo gire alrededor de estos temas para contribuir justamente a lo que es el uso sustentable de los recursos acuáticos. Actualmente, ¿qué estoy haciendo? Tengo la suerte de estar metido en varias cosas. Estoy en 2 proyectos, un PICT joven, donde estoy trabajando en arroyos de Entre Ríos, lo dirijo yo. Ahora en noviembre hacemos el último muestreo, también estamos trabajando con todas las cuestiones de pesticidas, metales pesados, materia orgánica, nutrientes. Ya hemos entrado en contacto con varias vecinales, porque bueno, estos arroyos están bastante impactados y varios de ellos están metidos dentro de lo que es núcleos urbanos. Después tengo otro proyecto de lagunas urbanas que también me salió. Este es un proyecto financiado por la provincia de Santa Fe, donde voy a trabajar con 4 lagunas urbanas y donde la idea es enfocarnos por un lado en la parte de lo que es ecología de floraciones de cianobacterias en lagunas urbanas, y además la idea es generar fichas técnicas con información relevante acerca de la calidad del agua de estas lagunas para distribuirla básicamente a lo que son los municipios y escuelas cercanas.
Y después estoy en otros proyectos, que soy colaborador. Está el proyecto un proyecto de Melina de Berceli, que bueno, es una ficóloga que muchos la deben conocer. Este proyecto es un proyecto de estos PITES que salieron nuevos ahora de Nación, donde básicamente la idea es estudiar el sistema fluvial Paraná-Paraguay. Y mi participación tiene que ver con lo que es el uso de fitoplancton como indicador de calidad de agua. Después está este PICT de Paula Tesanos, relacionado con floraciones, bueno, básicamente con lo que es ecología de cianobacterias no tocales, que a su vez Paula también participa en el proyecto mío de lagunas urbanas. Y también estoy en un proyecto con Rodrigo de restauración de lagunas urbanas, donde básicamente está enfocado no tanto en la ecología de cianobacterias, sino más bien en proponer y poner a punto metodologías de mitigación de fósforo en lagunas urbanas. También Rodrigo participa conmigo en el proyecto mío. Y después está este otro proyecto que es de Wetlands International, que es Saving High and Wetlands for People and Nature, que es de Patricia, donde en realidad este es un proyecto más de educación ambiental y está estas cuestiones de los podcasts y de las cartillas de humedales. Entonces, bueno, digamos, la verdad que tuve la suerte de que varios proyectos se dieron de forma conjunta y que tienen que ver entre sí, así que hay como una fuerte retroalimentación entre todos ellos. Finalmente, y ya para ir cerrando, algunas menciones especiales a la doctora Yamila Bataus. Yamila, además de colega, es una gran amiga. Con ella básicamente hice todo el doctorado y parte del postdoctorado y bueno, me bancó durante todos esos años. A la doctora Melina de Berceli. Melina fue la que me inició en el mundo de la ficología, allá por tercer año de la facultad, donde hice una pasantía con diatomeas. Y bueno, es la que me inculcó su amor por las microalgas. Y después también está la doctora Susana José de Paggi. Susana, que es ya está retirada, se jubiló, fue investigadora de CONICET, es especialista en zooplancton y una eminencia en lo que es taxonomía de rotíferos. Gracias a ella pude hacer el doctorado en Santa Fe, porque en esa época no tenía quien me dirija, así que bueno, gracias a la generosidad de Susana pude hacer el doctorado en el laboratorio de Plankton. Y obviamente también agradecer al laboratorio de Plankton y al INALI, que es donde me formé y donde actualmente trabajo. Así que bueno, eso es todo. Espero no haberlos abrumado demasiado con tanta cantidad de información. De todas formas, les dejo mi correo electrónico por si les surge alguna duda o alguna cuestión que quieran que charlemos con más profundidad en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy interesante. Dijiste breve carrera, pero una fructífera y muy productiva carrera durante tu tiempo como investigador. Felicitaciones, realmente. Muchas gracias. Ahora invitamos a los participantes, a los asistentes, a realizar las preguntas que correspondan, que consideren. Y yo, además de felicitarte por todo lo que has mostrado y la amplia gama de aspectos de ya podríamos decir, de la limnología más que de la ficología, quisiera felicitarte por algo que no es muy frecuente y que no está muy promocionado entre quienes hacemos trabajos científicos, que es la parte de la divulgación científica. Me impactó muchísimo tu tarea de divulgador allá en el norte argentino. Eso es algo que en lo personal me parece espectacular. Y si seguís con esa cuestión, me gustaría sugerirte que te fijes en los premios Placa que da Catalac en Panamá. Fundamentalmente pensando en los chicos,
de esas escuelas que vos estás introduciendo a la ciencia. Allí hay categorías para proyectos de investigación hechos por jóvenes, y más allá del estímulo del premio en sí mismo, que es maravilloso, tienen un premio monetario, que en general, cuando es así multitudinario, se vuelca a proyectos de trabajo y de investigación o de divulgación más profundos. Así que te sugiero que le prestes atención ahí. Dale, sí, los voy a mirar, la verdad que no los conocía. Sí, todo lo que es el tema de divulgación científica, más que divulgación es comunicación de la ciencia, me interesa muchísimo. Igual es todo un mundo que tengo que aprender porque nada, es como salir de la ciencia dura y comunicarlo a gente que por ahí no tiene mucha idea del tema, es todo un desafío. Pero sí, es algo que quiero que vaya a la par de todo lo que haga, que tenga esa llegada más social, es fundamental para mí. Es impresionante el tema de las ferias de ciencias. Yo conocí la Feria de Ciencias por culpa de un estudiante de Concordia, casualmente, de ahí de Entre Ríos, y la verdad que me llevó a un mundo maravilloso que es incluso ir a una feria de ciencias y ver chicos de jardín de infantes hasta de colegios secundarios desarrollar distintos proyectos. La verdad que es algo que es maravilloso, y cuando trabajan, y uno aprende muchísimo, eso es maravilloso. Así que te felicito, en ese aspecto me parece que es súper destacable tu tarea. Muchas gracias. ¿Alguna consulta para Diego? Yo quería hacer un comentario, mitad una consulta, mitad un comentario para el resto del auditorio, esperando que haya jóvenes escuchando esto. Todo el tiempo estuviste agradecido a la red colaborativa de conocimiento con la que empezaste y con la que terminaste. Algo que creo que es fundamental en un buen investigador es reconocer a sus maestros, reconocer a la gente con la que trabaja, y lo llevaste a lo largo de toda la charla. Eso es muy importante y es parte del éxito en una persona. Tuviste las oportunidades y las tomaste. Al tomarlas te diversificaste, y al diversificarte fuiste aprendiendo de una sobre la otra. Seguramente aplicabas conocimiento de un sitio en el otro, hasta los ambientes terrestres y acuáticos no son tan diferentes si pensamos que en realidad nosotros tenemos la posibilidad a través de nuestros sentidos de interpretarlos, ¿no? Y eso es lo que creo que surge bien de tu charla. Las otras cuestiones son operativas. Al contextualizarlo así, veo también que estuviste rodeado, no solo vos sos una persona agradecida y que se ve, sino que tus maestros también tuvieron la misma secuencia. Sos primer autor en la gran mayoría de los trabajos, y eso también tiene que ver con algo que no siempre se da, que es también el saber los que te dirigen, o los que dirigen a las personas, de tomar su lugar y darle camino a los jóvenes. Y el otro punto que veo es que te has ligado con muchos profesionales con mayor recorrido que vos. Eso también es interesante. Los jóvenes se tienen que encontrar con los jóvenes, y los formados, digamos, también saber que forman redes y que pueden formar redes. Así que yo lo que quería decirte es que estás en este momento recibiendo este premio tan merecido a través de formar un círculo virtuoso y de la búsqueda y de la toma de oportunidades. Finalmente el mensaje que digo es que a los jóvenes que tomen las oportunidades que se les presentan, uno nunca sabe
hasta dónde va a llegar en la vida. Bueno, y te felicito. Muchísimas gracias. Me uno también a las felicitaciones porque laburaste un montón, se notó en toda tu presentación, no solamente en la parte profesional como biólogo, sino también como divulgador, que es una área que muchos no suelen indagar. Y también decirte que obviamente este premio no es solamente simbólico y un reconocimiento a tu trayectoria, sino también hay un regalo de parte de la Asociación Argentina de Ficología, que es un voucher para una compra en la Biblioteca del Naturalista, para que vos elijas el libro que quieras elegir y, bueno, nada, que lo disfrutes. Bueno, genial, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, Ricardo, te paso la palabra porque creo que hay una pregunta. Está muteado, Ricardo. Pero no, ahí está. Bueno, tanto lo alabaste que al final la primera pregunta te la hace Adonis. Bueno, dice, muy merecido el premio. Él debe saber mucho más que nosotros, que tu merecimiento. Sí, seguro. Así que Vales también era un gran difusor, dice Adonis. Pregunta, ¿podemos decir entonces que las floraciones de cianobacterias se han transformado en un problema global que seguirá avanzando aquí y en el mundo? Sí, de hecho las proyecciones de cambio climático dicen eso, que con el incremento de la temperatura y los problemas de eutrofización que tenemos en los sistemas acuáticos continentales y marinos, las floraciones se van a volver más frecuentes, lo cual es un problema que tenemos que empezar a gestionar. Acá en Santa Fe, bueno, y también en Buenos Aires, el año pasado, fue a finales del año pasado que hubo esa floración tan grande que, bueno, en varios ambientes de Santa Fe, Entre Ríos, de Buenos Aires, después hubo algunos registros en Corrientes, que hubo floraciones de cianobacterias y la gente no tenía mucha idea de qué eran. Yo tuve la oportunidad en ese momento de escribir una nota que tenía que ser algo más bien interno para CONICET y me terminaron levantando un par de diarios y hubo también repercusión con otros medios de comunicación y estuvo bueno porque en realidad le pude como contar a la gente qué eran las cianobacterias, por qué eran importantes y cuáles eran los riesgos ambientales que suponía meterse al agua con una floración de cianobacterias. Y nada, me di cuenta que ahí, que la mayoría de la gente no tiene ni idea. Digamos, cuando uno sale del mundillo ficológico no tiene ni idea qué es una cianobacteria. Y es algo que hemos leído. Así que sí, redondeando la pregunta de Adonis, sí, la idea es que lo que se espera es que sí, que se incrementan y se vuelvan más frecuentes. Dice que hablas bien de él porque no lo conoces muy bien. No. Siempre, Bueno, la verdad que yo agradecido también a Adonis porque él siempre, desde que empecé a trabajar con él siempre está ahí para responderme todas las dudas, es como mi gurú. De cosas que por ahí no sé bien cómo resolver, él siempre me tira una punta. Así que, no, gracias a él. También lo conocemos. Bueno, Paula de Tesanos dice, quiero particularmente felicitar a Diego, es un placer trabajar en equipo con él, para los y las jóvenes que lo ven hoy ganarse, ahí se me fue, perdón, un minuto, no reacciona. Ay, las cosas que hace esta máquina. Perdón, Ricardo. Dale, por favor. Dice Paula, quiero particularmente felicitar a Diego, es un placer trabajar en equipo con él. Para los y las jóvenes que lo ven hoy ganarse este premio, sepan que él superó muchas barreras en su camino. Y agrega, y las superó, para que los jóvenes se inspiren en él. Muchas gracias, Pau. Si lo dice ella, con la que estuviste, será... Yo tenía una pequeña pregunta, igual súper sencilla, de que más por la parte de divulgación, de cuáles son los recursos que te parecen que
que facilitan que la gente entienda más o menos qué son las cianobacterias que producen. ¿Qué material didáctico te pareció a vos que es más útil, digamos, a la hora de llegarle a la gente? Lo que pasa es que por ahí la idea cuando uno piensa en bacterias, se imagina esto que son bacterias tipo Escherichia coli o en enfermedades. No asocia a las cianobacterias que primero que pueden ser verdes y que estén así de una forma tan visible en un cuerpo de agua. Entonces, todo lo que sea visual, todo lo que sea material visual siempre es súper útil. Y además también trabajar con conceptos sencillos de qué son las cianobacterias y vincularlo con estas cuestiones de cuáles son los riesgos, que son un montón. Cuando uno entra en un cuerpo de agua con una floración de cianobacterias, porque, bueno, me ha pasado, por ejemplo, cuando fue el año pasado la floración esta, que yo iba recorriendo por ahí un poco los ambientes y veía gente pescando o gente jugando en el agua, y era como, digamos, acercarse y decirle, no hagan eso, porque no saben qué puede ser esa floración. Entonces, nada, es como machacar mucho esas cuestiones. Generalmente cuando uno hace estas cuestiones de divulgación son conceptos bien simples y pocos. Digamos, 2 o 3 cosas muy sencillas y que tenés que machacarlas durante mucho tiempo. No es lo que es la educación ambiental no es una cosa que se haga de un día para otro, es una cosa que es un proceso que lleva mucho tiempo. Y hay montones de estrategias que yo todavía estoy aprendiendo. Diego, una pregunta. Vamos a hacer una pregunta sobre tu trabajo. A ver, en tu trabajo en Salto Grande, comentaste que habías trabajado en Limnología. Sí, paleopigmentos, sí. ¿Han hecho también evaluación de presencia de por ejemplo, de acinetos o ese tipo de cuestiones en función de esto que preguntaba Adonis, de la perduración o perdurabilidad de las floraciones de cianobacterias? Sí, de hecho, bueno, yo aclaro, digamos, que mis trabajos en Salto Grande, como yo les decía, son gracias a que Paula me ha considerado que podía participar en ellos. Los 2 trabajos que hicimos hasta ahora en Salto Grande son trabajos de tipo multi-approach, o sea, hay como muchas cosas, muchos enfoques diferentes que se combinan. En este de paleolimnología hicimos también la cuestión de acinetas, eso lo hizo Paula con Daniela, y sí, digamos, se vio cuestiones de emergencia de esas acinetas y se vio que había especies que incluso no habían aparecido nunca en la columna de agua, o sea que estaban ahí, pero que evidentemente las condiciones ambientales no propiciaban que se produzca la eclosión. Y además también se vio que como las acinetas necesitan un mínimo de ingreso de luz para que se mantengan viables, generalmente las acinetas más activas están cerca de los bordes del embalse. De hecho, ahora en el proyecto que empezamos ahora, que ahora a fin de mes tenemos el primer muestreo, en lagunas urbanas, también vamos a trabajar con acinetas, y la idea es hacer transectas desde la orilla hacia el centro de la laguna para identificar zonas de acumulación de acinetas y ver cuáles de esas zonas hay acinetas viables. Porque la idea sería como una herramienta de gestión, decir, bueno, en esta parte la remoción de sedimentos con acinetas puede ser una alternativa para disminuir el impacto de las floraciones. Claro. Y otra pregunta, con respecto a la bajante que está en la cuenca del Paraná, ¿evaluaron la posibilidad porque lo que vos comentás de las floraciones, yo he visto floraciones por lo menos hasta la altura de Corrientes, no sé si tan grandes como las que tuvimos acá en Buenos Aires, pero evaluaron la posibilidad de en los pequeños charcos o cosas que hayan quedado en la parte de la zona que quedó aislada,
la evaluación de analizar la presencia de hacinetos o de pequeñas colonias que hayan quedado ahí relictuales, pensando en un futuro impacto de crecimiento del Paraná nuevamente. Sí, es verdad, eso sí es una cosa interesante. Incluso es una pregunta que la estuvimos discutiendo con Paula y el equipo con el que trabajamos en Salto Grande. Todas estas cuestiones que tampoco se sabe muy bien qué pasa con la deriva de estas hacinetas, o si, digamos, si las floraciones se producen en una zona y son transportadas hacia otras, o si las poblaciones son las mismas, por ejemplo, en Corrientes que en Buenos Aires o Santa Fe. Son todas preguntas que en realidad todavía no las conocemos y tendríamos que escribir un proyecto específico para eso. Yo acá en Santa Fe, donde más floraciones vi, fue en la laguna Setúbal, que ahora está la mitad completamente seca con esto de la bajante. Y no, la verdad que no se me dio por tomar muestra, pero también está la cuestión de que el tipo de sedimento, si son sedimentos más bien arenas o gravas, es difícil que persistan las hacinetas. Tienen que ser más limos o más bien el barro para que persista la hacineta. Porque además son los primeros 2 o 3 centímetros. Más abajo de eso, si hay hacinetas, no son viables. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta para Diego? ¿O felicitación? Bueno. Yo no tengo más nada para decir, solamente felicitaciones, Diego. Gracias. Evidentemente desconozco los antecedentes de los otros 2 candidatos, pero merecido el premio. Así que felicitaciones nuevamente. Gracias, Diego. Y, gracias a ustedes. No sé, Marianela, vos. Voy a hacer una aclaración, Ricardo. El premio, al entregarse en cada reunión, o sea, cada 2 años, da posibilidad a todos aquellos que quieran presentarse a hacerlo, pero con los antecedentes adjudicables en ese periodo de 2 años también. Más allá que lo de Diego es una secuencia de muchos años, el premio se especifica estos 2. Por eso es que invitamos a los otros participantes a presentarse en el próximo llamado, ya que hemos visto que también muchos de sus antecedentes están en una carrera muy linda y muchos de sus antecedentes de sus actividades se van a plasmar en estos 2 años hasta el próximo premio. Así que también los felicitamos. Yo sí he visto sus antecedentes. Ha sido realmente muy lindo ver gente que trabaje así de esta manera y no tengo dudas de que son candidatos excelentes y que esperamos verlos presentarse el próximo llamado también. Diego, vos no, porque no podés. No, ya estoy. Quedas inhabilitado una vez que ganas el premio. A todos los demás investigadores que quieran presentarse, sí pueden hacerlo. Muchísimas gracias, Bien. Diego. Gracias a ustedes.